Este es el segundo mensaje acerca de la membresía. Vivimos en una sociedad consumista. Se nos ofrecen tantas opciones cuando queremos comprar un celular, un auto, un yogur, cualquier cosa. Siempre hay muchas opciones. Estamos acostumbrados a tener lo que queremos, cuando queremos y de la forma como lo queremos. Y esa misma mentalidad muchas veces la traemos a la iglesia. Pero sumado a ese consumismo, las ideas bíblicas de pacto, de compromiso, de sacrificio, de rendición de cuentas, de responsabilidad, de obediencia, de disciplina, de servicio, casi han desaparecido del mundo evangélico contemporáneo. El énfasis, más bien, en muchas iglesias está en ofrecer a los consumidores lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Una iglesia divertida, una iglesia activa, una iglesia donde uno se pueda sentir bien. Por supuesto, no queremos decir que la iglesia tiene que ser aburrida o tiene que ser apática. La iglesia, sin embargo, es mucho más que lo que el mundo ofrece o lo que el mundo piensa. La iglesia es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo. No es una institución para gente perfecta, sino es un hogar para pecadores, como tú y como yo también, que hemos sido salvados por la gracia de Cristo. Spurgeon, el famoso predicador, decía: la iglesia es el lugar más dulce sobre la tierra, pero es imperfecta, porque en ella estamos tú y yo. No por el Señor, sino por nosotros es imperfecta. Sin embargo, aunque es imperfecta, es muy cercana al corazón de Dios. Como pastor, siempre resuenan las palabras de Pablo cuando se despidió de los ancianos en Éfeso. Él les dijo estas palabras: mirad por vosotros, le dijo a los pastores de la iglesia, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Otra vez esa frase, la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Entonces te das cuenta, la iglesia no es mía, no es tuya tampoco, sino que es del Señor. Y es valiosa y es amada por Cristo. ¿Por qué? Porque Él la ganó con su propia sangre, la compró con su propia sangre. La iglesia entonces no es un lugar al que vamos, sino que tú y yo somos la iglesia, si tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo. Entonces la iglesia es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo que existe para glorificar a Dios, unidos bajo la autoridad de Cristo y de su palabra y capacitados por su Espíritu Santo. Entonces todo en nuestra vida, nuestra existencia, nuestro propósito, nuestra misión, nuestro poder, nuestra guía, todo depende de Dios. Y de cuando en cuando es muy necesario recordar bíblicamente lo que significa pertenecer a la iglesia. Y ahí es donde entra el concepto de membresía. En el último mensaje que prediqué acerca de este tema, prediqué hace 2 años acerca de este tema y me parece muy pertinente y adecuado hablar nuevamente para que todos estemos claros en cuanto a lo que nos une como congregación y cuáles son nuestros privilegios y nuestras responsabilidades como miembros de la Capilla de la Roca. Ser miembro no es solamente tener nuestro nombre inscrito en una lista, sino pertenecer y funcionar dentro del cuerpo local de Cristo aquí en la capilla. Como dije hace 2 semanas, este es un concepto enteramente bíblico. ¿Cuál es el concepto? La iglesia es la congregación, es la asamblea, es la reunión, es el conjunto de cristianos nacidos de nuevo que han sido salvados por su gracia, ricos
y pobres, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, blancos y negros, casados y solteros, peruanos y extranjeros, todos muy diferentes, pero unidos por algo en común, que es el Señor Jesucristo. El Padre nos adopta en su familia por haber puesto nuestra fe en el Señor Jesús. Y Jesucristo nos bautiza con su espíritu y nos incluye dentro de su propio cuerpo. Y eso es lo que dice claramente la Biblia. Fíjense, Primera de Corintios. Vamos ahí primero. Vamos a ver varios textos en esta mañana. No va a ser en realidad un mensaje muy largo, sino solamente algunos textos importantes. Primera de Corintios 12. Y hagamos un ejercicio y leamos juntos a una voz desde el versículo 12, Primera de Corintios 12, 12, hasta el versículo 27. ¿Okay? Del 12 al 27, y lo vamos a leer todos juntos al mismo tiempo. Todos lo tenemos. Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Empecemos. 1, 2, 3. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y lo interesante aquí en todo este texto es que Pablo está hablando de la iglesia local de Corinto. No está hablando de la iglesia universal, sino de la iglesia local, para tratar algunos problemas que habían surgido ahí en Corinto. Claro que nosotros creemos que existe un cuerpo universal de Cristo conformado por todos los creyentes del mundo y de todas las épocas. Pero esa iglesia universal se expresa en iglesias locales, así como la nuestra. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo local aquí en la capilla. Entonces la membresía no es algo formal o institucional, administrativo, para tener en orden los registros, los libros, sino
es una unión orgánica con Cristo y con su cuerpo. Dice que Él es quien ordenó la iglesia y puso los miembros como Él quería. Y por eso en Romanos 12:25 también dice que somos miembros los unos de los otros, porque al estar en Cristo formamos un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Y en esa imagen, que es una potente imagen, cada miembro debe, y hay que recalcar esa palabra, debe cumplir su función. Debe cumplir su función para que el cuerpo sea edificado. Otra vez, miren Romanos 12 ahora. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y dice que hay que funcionar, hay que ejercitar esos dones, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y continúa dando una serie de mandatos, gozosos, sirviéndonos, bendecid a los que os persiguen, que son nuestras responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, para cualquiera que se diga, que se llame a sí mismo cristiano, hijo de Dios, hay una verdad que es inescapable. Y es que si tú eres cristiano, realmente eres miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la familia de Dios. La salvación misma nos coloca dentro de un pueblo, dentro de la comunidad de Cristo. El Nuevo Testamento está lleno de mandatos que debemos cumplir en el contexto del cuerpo. Servirnos unos a otros, amarnos unos a otros, orar los unos por los otros, preocuparnos, como hemos leído en 1 Corintios 12, preocuparnos los unos por los otros, incluso rendirnos cuentas, como dice en Mateo 18. Si tu hermano tiene algo contra ti, anda, pregúntale, ¿qué pasa? Repréndele en privado. Si no hace caso, lleva 2 testigos. Nos rendimos cuentas. Nos ponemos bajo la cobertura y la vigilancia espiritual y la disciplina de la iglesia. Entonces, la vida cristiana no es privada. No es privada. La vida cristiana se vive en comunidad. No podemos cumplir ninguno de estos mandatos aparte de pertenecer a una iglesia. Aparte de la membresía en una iglesia, no podemos cumplir con estos mandatos. John Hammett dice, el Nuevo Testamento no deja lugar a nadie que llamándose seguidor de Jesús evite la membresía en la iglesia. Mark Dever dice, hacerse miembro de una iglesia no salva, pero es una evidencia de tu salvación. Cada creyente en Cristo entonces es llamado por Dios a ser parte de una iglesia local y de funcionar correctamente dentro de esa iglesia local. No hay ejemplos en la Biblia de cristianos solitarios, de cristianos aislados, sino que siempre están en conexión o incluidos, involucrados en iglesias locales en todo el Imperio Romano, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Vamos a Efesios 4, y leamos del versículo 1 al versículo 6. Efesios 4, del 1 al 6. Porque la pregunta que quiero que nos enfoquemos en esta mañana es la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para hacerse miembro? ¿Cuáles son los requisitos para hacerse miembro? O, haciendo la pregunta de otra forma, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué tenemos todos nosotros en común? ¿Qué es lo que nos une? Venimos de diferentes contextos.
Esta es una unión no natural, sino sobrenatural. Nosotros no somos un club donde cualquiera que quiere hacerse miembro del club lo hace porque tiene afinidad con lo que dice ese club o con las personas que están en ese club. Nosotros somos de todo trasfondo, condición social, totalmente diferentes, niños, jóvenes, ancianos. Esta es una unión sobrenatural que solamente puede hacer Dios. ¿Pero qué es lo que nos une? Fíjate aquí, Efesios 4, desde el versículo 1, especialmente el versículo 5, ahí nos vamos a concentrar. 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay responsabilidades que tenemos que cumplir, están en los primeros versículos. Mostrar humildad, caminar dignamente, ser mansos, soportarnos, tenernos paciencia. Debemos guardar la unidad, debemos mostrar amor unos con otros, porque somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. ¿Y qué nos une? Específicamente, mira el versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Estamos en primer lugar unidos por Cristo. Dice un Señor, unidos por Cristo. Eso es lo que tenemos en común. Todos los que hemos rendido nuestras vidas al Señor Jesucristo formamos parte de su cuerpo. Es totalmente imposible que exista un miembro de la iglesia que no esté unido a Cristo. Porque si estamos unidos a Cristo, estamos unidos a su cuerpo también. Y eso es lo que enseña nuestro Señor Jesús con la imagen de la vid y los pámpanos. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Más bien, esos pámpanos que están separados del tronco, de la vid y de la raíz, dice Jesús, que no sirven y que los echan al fuego y los queman. Porque no son creyentes. Pero todo aquel que está en él, ese lleva fruto y lleva mucho fruto. Ese es el principio fundamental de la membresía que los bautistas han proclamado por siglos. El concepto que se conoce como membresía regenerada. Es decir, pueden hacerse miembros los que han nacido de nuevo, los que tienen a Cristo, porque eso es lo que nos une. Lamentablemente, a partir del siglo III, el siglo IV, con la proliferación del bautismo de bebés, se bautizaba a los bebés, entonces todos ellos entraban a la membresía en la iglesia y era una iglesia totalmente mixta, con creyentes, pero también con muchísimos incrédulos. Se abrió la puerta a millones de incrédulos y así fue la iglesia durante siglos y así se aceptó hasta que los reformadores comenzaron a decir, no, la justificación por la fe, la salvación es por la fe, no es por el bautismo que tuviste de bebé, sino por la fe. Y esos son los verdaderos cristianos, los que nacen de nuevo. Y especialmente los bautistas hicieron un llamado a tener una iglesia pura, ya no tener una iglesia mixta, sino una iglesia pura, santa, conformada por miembros realmente nacidos de nuevo, regenerados por el Espíritu Santo. Y por eso es que una de las principales responsabilidades de la iglesia, de la congregación, algunos incluso la consideran la responsabilidad más importante, es reconocer quiénes son suyos y quiénes no. Por eso es que presentamos a los que quieren hacerse miembros a la congregación.
Y la congregación de hijos de Dios, los miembros, tienen esa responsabilidad de ver la vida de esa persona y determinar si este es uno de los nuestros. Así que lo aceptamos dentro de nuestra familia. ¿Por qué? Porque entiende el Evangelio, veo la obra de Dios en su vida, ha nacido de nuevo, entonces ¿por qué no lo aceptaríamos como miembro? Fíjate en 2 de Corintios 2. 2 de Corintios 2, como Pablo dice que esa es responsabilidad de la iglesia. Aparentemente habían expulsado a un miembro por disciplina, se había portado muy mal y lo expulsaron de la iglesia. Pero ese hombre se arrepintió, no sabemos si se convirtió realmente o se reconcilió con el Señor, la cosa es que se arrepintió. Y Pablo dice, ustedes como congregación tienen la responsabilidad de aceptarlo nuevamente en la comunión de la iglesia. Mira ahí en 2 de Corintios 2, 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Muchos le reprendieron por su mala conducta. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Si tú lees 1 de Corintios, ves un caso en el cual Pablo dice, saquen a ese perverso, expúlsenlo porque está cometiendo pecados terribles. Algunos piensan que esta es la misma persona. En 2 de Corintios, Pablo dice, ese hombre se arrepintió. Así que ahora la responsabilidad de la iglesia es confirmarle el amor, incluirlo nuevamente. Entonces estamos unidos por un Señor, unidos por Cristo. ¿Cuál es el primer requisito para que una persona se haga miembro? Que sea nacido de nuevo. En segundo lugar, dice en Efesios, un bautismo. Un bautismo. No voy a pasar mucho tiempo acá porque ya hace algunas noches enseñé acerca de lo que es la ordenanza del bautismo. Simplemente decir que el bautismo es el símbolo externo de mi unión con Cristo. En el momento que yo creo en el Señor Jesucristo, soy unido a Él. Recibo el don del Espíritu Santo, recibo el perdón de pecados y la expresión visible, el testimonio público de que realmente he nacido de nuevo es el bautismo. Lo hago por obediencia a el Señor Jesús, que dijo que una parte esencial del discipulado, de convertirse en discípulo, es el bautismo. Hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también el orden de los eventos en Hechos 2 nos indica que el bautismo es esencial. Mira en Hechos capítulo 2, el versículo 41. Hechos 2, 41. Dice, mira el orden. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra, es decir, en primer lugar, creyeron en el Evangelio, ellos fueron bautizados. Y esos que fueron bautizados, dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay un orden. Creyeron en Cristo, fueron bautizados, se añadieron a la comunión de la iglesia para comenzar a obedecer y a cumplir todo lo que dice después. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Para participar de la vida comunitaria de la iglesia, ¿qué tenían que hacer primero? Convertirse y bautizarse. Y luego eran añadidos a la iglesia. Entonces, segundo requisito para ser miembro de la iglesia, ser bautizado. Ser bautizado. Hemos escuchado el testimonio de Evair y de Fiona, que ellos creyeron en Cristo. En el caso de Fiona, después de algunos años que se apartó un poco del Señor, pero se bautizó. Y Evair, ese mismo año que él creyó, se bautizó. Es importante ser bautizado porque es un símbolo de nuestra unión con Cristo y un paso de
obediencia. Y en tercer lugar, estamos unidos también por una confesión de fe. Si tú regresas a Efesios, el capítulo 4, mira otra vez el versículo 5, Efesios 4, 5, dice, un Señor, es decir, son salvos, una fe, un bautismo. Son salvos, son bautizados y además comparten una fe. Cuando dice una fe, ¿a qué se refiere? No se refiere a la fe salvadora en el momento que tú recibes a Cristo en tu corazón. Se refiere al conjunto de doctrinas básicas que uno debe creer para decir que es cristiano. Greg Allison, un teólogo contemporáneo, él dice que la iglesia es confesional. La iglesia es confesional, lo cual significa que estamos unidos por una confesión de fe en el Señor Jesucristo. Y estamos unidos por una confesión de fe que es un conjunto de doctrinas que consideramos la verdad, la fe histórica del cristianismo, las doctrinas esenciales de nuestra fe que están delineadas en la palabra de Dios y que los cristianos históricamente han creído desde el principio, porque están aquí en su palabra. Entonces, confesamos nuestra fe delante de Dios y también la confesamos unos a otros, porque eso es lo que nos une y lo hacemos para la gloria de nuestro Señor. Algunos hablan de dos confesiones. En primer lugar, la confesión de fe en el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Mira qué dicen Romanos 10, 8 y 9. Romanos 10, 8 y 9. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Algunos piensan que esta es la confesión más antigua del cristianismo. Jesús es el Señor. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia en el siglo III, él escribe, hace más de 1700 años, que al entrar en el agua para ser bautizados, los que iban a ser bautizados tenían que declarar y decir, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Entonces, la confesión de fe en el señorío de nuestro Señor Jesucristo para la salvación es necesaria, ¿no? Si uno confiesa, si uno no necesariamente tiene que ser algo audible, porque si no un mudo no podría ser salvo. Pero es creerlo, como dice luego, creer en el corazón, y eso se expresa en una vida, visiblemente en el bautismo. Es una declaración de compromiso personal con Jesucristo. Él es mi Señor. Si tú confiesas que Él es el Señor y lo crees realmente en tu corazón, eres salvo. Es lo que está diciendo aquí Pablo. En muchos casos, audible, ¿no? De haber escuchado el Evangelio, de haberse arrepentido de sus pecados y de haber creído en el Señor. Pero no solamente es Jesús es el Señor, sino que como congregación también tenemos una confesión de fe cristiana. En las páginas de la Biblia encontramos algunos ejemplos de confesiones muy tempranas de la iglesia. Por ejemplo, fíjate en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3, mira el versículo 15. 1 Timoteo 3, 15. Dice Pablo que él escribe esta carta a Timoteo, que estaba como pastor en la iglesia, para que si tardo, dice el versículo 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la columna de la verdad. Nosotros proclamamos la verdad, defendemos la verdad, estamos edificados sobre la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, lo que dice la Biblia, cada palabra
de lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, algunos han resumido esa enseñanza en confesiones de fe. Y algunos piensan que en el versículo 16 tenemos una de las primeras confesiones de fe. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Creen esto? ¿Creen esto? Esto es lo que nos une, dice Pablo. La encarnación de Cristo y su obra, y terminando con su ascensión y exaltación en los cielos. Otras posibles confesiones, fíjense en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículo 3. 1 Corintios 15, 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿No? Esto es lo que creemos. Así, resumido, el Evangelio, eso es lo que creemos. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, todo conforme a las Escrituras. Y vean también Colosenses 1:15. Este es una confesión cristológica centrada en el Señor Jesucristo. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Resumido en una oración, en un párrafo pequeño, ¿quién es Cristo? Como Dios y como hombre. Y a lo largo de la historia se han escrito diversas confesiones de fe que son resúmenes de las doctrinas principales que la Biblia enseña. Es cierto, muchos dicen que la doctrina no importa. Hay un dicho que dice: ningún credo, solo la Biblia. Y entiendo esa forma de pensar, pero no la comparto, porque una iglesia es lo que cree. Nosotros somos lo que creemos. Nuestra fe, como hemos leído en Efesios, es lo que nos une. Y si hay alguna continuidad entre las iglesias de hoy y las iglesias históricas y las iglesias del pasado desde Cristo, es precisamente el depósito de la fe que Pablo le dijo a Timoteo: esto te encargo y tú sé fiel en transmitirlo a las siguientes generaciones. El comentarista Thistleton dice: una confesión de fe sirve para mantener la coherencia, la integridad y la identidad cristiana de la iglesia. Porque es lo que creemos todos y estamos de acuerdo. Nosotros tenemos esa declaración. Hace algunos meses entregamos a cada uno de los miembros en papel la declaración de fe. Así que léela, estúdiala, medita en ella. La declaración de fe en realidad es una construcción humana falible. Pero si estamos convencidos que refleja la enseñanza de la palabra de Dios, entonces eso es lo que nos une. Todo el que se hace miembro de nuestra iglesia podría discrepar por una cuestión de conciencia con algún asunto menor, pero es responsable de creer y de vivir la esencia de esa declaración de fe. Entonces, para hacerse miembro de nuestra iglesia, tienes que ser cristiano, tienes que ser bautizado y tienes que estar de acuerdo con la declaración o la confesión de fe de nuestra iglesia. Y finalmente,
para terminar, estamos unidos también por un pacto, por una relación de pacto. De acuerdo al diccionario, un pacto es, y leo literalmente, un concierto o tratado entre dos partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Entonces, pactar significa acordar algo entre dos o más personas, obligándose mutuamente a cumplir, a observar lo que están diciendo, lo que están acordando. Ahora, cuando hablamos de los pactos que hace Dios con el ser humano, nosotros no le ponemos condiciones a Dios. Son pactos unilaterales. Dios es quien pone las condiciones y nosotros debemos cumplirlas. La iglesia es el pueblo del nuevo pacto. Y lo interesante es que en el nuevo pacto, Dios nos dice, esto es lo que yo voy a hacer por ustedes. Voy a limpiarlos, voy a perdonarles, yo voy a ser su Dios, los voy a restaurar. Pero nos dice también que nosotros debemos cumplir con nuestras responsabilidades de amarnos y enseñarnos. Y lee todo el Nuevo Testamento. Ahí están nuestras responsabilidades como iglesia. De no dejar de congregarnos, de servir, de someternos a nuestras autoridades en la iglesia. Hay muchas responsabilidades. Pero lo interesante del nuevo pacto es que junto con las responsabilidades está la promesa de la obediencia. Él nos promete darnos su espíritu para que le obedezcamos. En el antiguo pacto no era así. Fíjate lo que dice en Jeremías 31. Jeremías 31. 31. Jeremías 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el Sinaí, con Moisés, ¿no? El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Porque Él les dio la ley y les dijo, ustedes van a cumplir, tienen que cumplir. Y el pueblo dijo, sí, vamos a hacerlo. Pero fallaron, desobedecieron, fueron idólatras, incrédulos, inmorales. Y acá Dios dice, aunque yo he sido un esposo fiel para ellos, ellos invalidaron mi pacto. Así que ahora voy a hacer un nuevo pacto. Mira el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Puedes conocer a Dios. La promesa de conocer a Dios y la promesa de obedecer a Dios está incluida en el pacto. Y nosotros somos el pueblo del nuevo pacto de Dios. Entonces, Dios unilateralmente se obliga a sí mismo por medio de preciosas promesas a dar fe, a dar obediencia, a dar vida, a dar perdón, a dar libertad a todos aquellos que han creído en el evangelio de su Hijo Jesucristo. Pero al momento de pasar a formar parte de su familia, debes tener esto bien claro, tenemos responsabilidades que cumplir unos con otros. Estar en Cristo significa estar en la iglesia. Estar en Cristo es estar en su cuerpo. No podemos, por eso Juan dice en Primera de Juan muy claramente, tú no puedes decir, no puedes, es totalmente inconcebible, incompatible. No puedes decir, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. No se puede, porque si tú estás en Cristo,
estás en su cuerpo también. Así como estás unido a la cabeza, que es Cristo, estás unido a todos los demás miembros del cuerpo también. Y por eso dice, somos miembros los unos de los otros. De tal manera que si un miembro se duele, todos nos dolemos con él. Y si un miembro recibe honra, todos nos gozamos con él. Porque somos miembros los unos de los otros. Mira, en Efesios 2, este es el último pasaje que vamos a ver, Efesios 2, 19. Efesios 2, 19 al 22. 2 del 19 al 22. Mira cómo Pablo nos describe. Dios no está salvando individuos aislados, sino que está formando un pueblo para sí mismo. Dice ahí en el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois, y mire esa frase siguiente, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios vive en su pueblo. Es lo que dice al final, morada de Dios en el Espíritu. Y nosotros como pueblo, aquí se nos compara a un edificio, vamos creciendo, vamos siendo edificados, pero no cada uno por su cuenta, sino juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, en el cuerpo de Cristo, en el edificio de Cristo, no se enfatiza la autosuficiencia o la autorrealización o la independencia de cada miembro. ¿Cómo sería, no? Que los miembros de tu cuerpo, cada uno hace lo que quiere. Tu mano hace lo que quiere, tu pie hace lo que quiere, tu cerebro hace lo que quiere. Pero no es así en nuestro cuerpo y no es así tampoco, o no debe ser así, en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa ser miembro de una iglesia local. Es cierto, es un privilegio, pero principalmente es un compromiso. Estamos unidos por una relación de pacto. Históricamente, las iglesias cristianas han expresado estas responsabilidades en un pacto de membresía que también les entregamos hace algunos meses a los miembros. Es un acuerdo que une a aquellos que han decidido vivir juntos y formar una iglesia local. Entonces, la confesión de fe es lo que creemos. El pacto de la iglesia es lo que vivimos, o por lo menos lo que queremos vivir. Para hacerte miembro de la iglesia tienes que ser, número 1, cristiano, nacido de nuevo. Número 2, bautizado por inmersión. Número 3, creer lo mismo, tener una misma confesión de fe, doctrinal, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y en cuarto lugar, hacer un pacto de amar a tus hermanos, de servirles, de cumplir con lo que dice la Biblia al respecto de nuestras responsabilidades. Ustedes tienen el pacto de la iglesia en sus boletines. Lo hemos incluido en la página central y para terminar lo voy a leer para que sepamos a lo que cada miembro de la iglesia se compromete. El pacto de la iglesia dice así: teniendo la convicción de haber sido inducidos por el Espíritu Santo a arrepentirnos y a creer en el Señor Jesucristo, y habiendo sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en virtud de nuestra profesión de fe, hacemos pacto los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa, como cuerpo que somos en Cristo. Número 1, prometemos
auxiliados por el Espíritu Santo, andar juntos en amor cristiano, disciplina y doctrinas, no dejar de congregarnos, recibir la instrucción bíblica de nuestros pastores, contribuir financieramente fija y gustosamente para la obra del ministerio, el alivio a los pobres y la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Prometemos cultivar el tiempo devocional familiar y personal, instruir a nuestros hijos en la fe cristiana, procurar la salvación de nuestros parientes, amigos y todo hombre en general, andar con prudencia en el mundo, ser justos en nuestra conducta, evitar el chisme, la difamación y el excesivo enojo, ser sobrios en todo y guardar nuestro testimonio. Prometemos cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal, recordarnos en la oración, ayudarnos en las enfermedades y en las pruebas, cultivar el amor cristiano en la conducta, el sentimiento y la palabra, ser tardos para ofendernos y estar prestos siempre para la reconciliación. Prometemos finalmente que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a otro lugar, nos uniremos tan pronto nos sea posible a otra iglesia en donde sigamos desarrollando el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Y este pacto, como algunos que vienen de otras iglesias bautistas saben, lo usan la mayoría de las iglesias bautistas. Aquí en el Perú y en Estados Unidos también. Es algo creo que trajeron los misioneros hace algún tiempo, pero es algo que ayuda mucho porque nada de lo que hemos leído es antibíblico, es bíblico. Y eso es lo que nosotros debemos cumplir. La iglesia no es como cualquier otra organización humana. Es Dios quien escoge a sus miembros, es Dios quien los salva, es quien los une en Cristo, es Cristo quien edifica su iglesia, pero cada miembro es responsable porque se compromete a vivir en obediencia a su Señor y en santidad y en amor unos con otros. Y eso amplía nuestra visión de manera tremenda porque nos damos cuenta que la iglesia no es un lugar para sentirme bien yo, sino es un lugar para amar, servir. No es un lugar para comunión solamente, sino para escuchar la Biblia, para orar juntos. Somos el pueblo de Dios. Somos la congregación de los santos. Somos una comunidad de pacto. Somos el cuerpo de Cristo. Somos una familia donde adoramos a Dios juntos, le amamos, le obedecemos. Somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, no somos un conjunto de voluntarios que asisten cuando pueden o que oran por sus hermanos cuando se acuerdan o que se someten a sus pastores cuando les conviene o que hacen lo correcto cuando los están viendo. No, es la congregación de los redimidos llamados a ser santos, un templo santo en el Señor, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos, esa es nuestra identidad. Que el Señor nos dé un entendimiento de verdad correcto y pleno y profundo y gozoso de lo que significa vivir como iglesia. Y no solo como cristianos individuales. ¿Qué es lo que en este momento es lo que se proclama y se enseña en muchas iglesias? Haz tu devocional personal, recibe al Señor como tu Salvador personal, ¿no? Todo es personal. Igual el servicio en la iglesia es un servicio personalizado para tus necesidades, pero no es así en la Biblia, sino que somos el cuerpo, la familia de Cristo. Bien, vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias te damos por tu amor, gracias por tu cuidado durante todo tiempo. Y gracias porque nos has incluido en tu familia. Pero no solo en tu familia universal, sino específicamente en esta familia local, donde podemos vernos, podemos conocernos, podemos tratarnos,
amarnos, servirnos. Y te pedimos, Señor, que tú nos des ese sentir y ese deseo para funcionar dentro del cuerpo como tú quieres, de acuerdo a tu palabra. Entendemos lo que nos une: un Cristo, un bautismo, una fe y un pacto que hemos hecho para cumplir con nuestras responsabilidades unos con otros. Señor, te pedimos que tú nos guíes a cumplirlo, a obedecerlo en nuestras vidas, siempre mirando a los demás, amando a los demás, entendiendo que somos un pueblo, una familia.